Quiero compartirles que el miércoles que estuvimos aquí recibiendo una clase más, aquí en nuestra casa PAI Internacional, Facatativá, yo salí meditando en la palabra y por la gracia del Señor, nuestro pastor, el pastor César Murcia, nos ha estado dando una capacitación desde hace ya varios miércoles atrás y ha tenido que ver con los ministerios y con los dones. Bueno, a mí me tocó también ministrar el área profética 3 miércoles y el miércoles nuestro hermano Iván pues también nos trajo una enseñanza muy hermosa sobre lo que es el área del maestro. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí comenzó el Señor a trabajar en mi vida meditando en la enseñanza que el miércoles dio el Señor a través del siervo y de todo lo que ha venido Dios hablándonos. Y estaba meditando en mi casa y el Señor me dice, escuche esto, ese es el espíritu correcto. Pueden anotar esa palabra, espíritu correcto. Hoy comenzamos un nuevo tiempo en la escuela profética, el primer nivel, que son de 30 horas, pero creo que si así es la voluntad de Dios, voy a grabar este espacio y lo que sigue, que son algo más de 20 horas, no voy a grabar el resto. Estoy escuchando a Dios y tratando de entender lo que el Señor quiere, pero sé que esta enseñanza es crucial, es importantísima, y no solamente es para este liderazgo que está aquí, los ministros que estamos aquí, sino para el ministerio a nivel, digámoslo así, mundial. Y es importante mirar algo, hermano, que el Señor me hablaba sobre el espíritu correcto. Eso me dio vueltas en la cabeza, Señor, espíritu correcto, ¿cómo así? Y analizaba la palabra espíritu, ¿cierto? Espíritu que lo podemos ver en la palabra neuma. La palabra neuma, con P antes de la N, neuma, también se refiere al viento, ¿cierto? Hay otra palabra que es ruach, R-U-A-H, ruach, R-U-A-H, ruach, o en griego neuma, viento. O sea, el espíritu es relacionado con el viento. Es una manera de tratar de entender lo que es la palabra espíritu. Entonces yo empecé mirando esto y dije, Señor, espíritu correcto. O sea, el Señor me dijo, van bien, es lo que me quiso decir. Pero esto me inquietó. Hay palabras que el Espíritu le entrega a uno y lo dejan a uno como gravitando por allá diciendo, Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué es espíritu correcto? Yo sé que es un camino por donde el Señor ha estado moviéndose y que una parte de esa plataforma es la escuela profética. Entonces, yo pensaba en algo, hermano. Y traía como a mi mente cuando nosotros elevamos una cometa. Si nosotros sabemos que para que una cometa se levante del suelo o de la tierra, bueno, a veces hay 2 personas que se encargan de hacer ese trabajo, ¿cierto? Una, la que sostiene la pita o el hilo, y hay cierta distancia hasta donde se coloca la cometa, y el otro que la sostiene para que se eleve. Pero ¿qué es lo que espera tanto la persona que tiene la pita como la persona que tiene la cometa? ¿Qué es lo que espera para que se eleve la cometa? El viento. Pero le voy a decir algo. No toda fuerza del viento es adecuada para que la cometa se levante. ¿Alguno ha elevado cometas aquí? Yo creo que casi todos, de una u otra manera, en algún momento, ¿cierto? Y no todo viento sirve. Si es un viento demasiado fuerte, no se levanta, tumba la cometa. Y si es un viento demasiado leve, no la levanta. Y eso también dependiendo de la clase de cometa.
¿Por qué les digo esto? Porque cuando el Señor me hablaba del Espíritu y veía yo la palabra neuma, viento, yo entendía que necesitamos comprender el nivel de ese viento, el nivel de ese espíritu, ¿cierto? Que es el espíritu correcto, de lo que el Señor me hablaba. Entonces, ahora, cuando la cometa se eleva, hablando de la cometa, sabemos que la cometa va subiendo alturas. ¿Qué pasa cuando el viento se va? La cometa se viene, ¿cierto? Tiene que haber un viento permanente, pero a mayor nivel de altura el viento es más fuerte. Entonces, estos son principios que vamos a mirar hablando del tema que hoy traemos, o que el Espíritu trae, que es tan importante entender si estamos en el espíritu correcto para este tiempo. Hay un sinnúmero de problemas que estamos viendo a nivel de la sociedad, con los cuales la iglesia está luchando. Hay muchos. Creo que somos una generación que estamos viendo demasiados conflictos, demasiadas situaciones, demasiadas locuras del mismo hombre que está envuelto en tinieblas, como lo que pasó hace poco en España en estos días. Un carro que se fue y mató una cantidad de gente. Se supone que esto es del grupo ISIS, de terrorismo. Estamos viviendo, hermano, una temporada donde muchos como padres o la misma iglesia no sabía qué hacer con los jóvenes. La tecnología está tan aumentada, está tan avanzada, que no podemos nosotros ser una respuesta, escúcheme bien, ni ser un canal de Dios para esta generación si no estamos en el espíritu correcto, si no estamos entendiendo el viento que está soplando de Dios. Y el Señor me dijo: graba este mensaje porque es para mis pastores, para mis ministros en las naciones de la tierra, apóstoles, profetas, evangelistas, adoradores. Nos tenemos que hacer una pregunta en esta mañana: ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Cuántos son iglesia aquí? Todos los que hemos nacido de nuevo somos la iglesia. Hay una generación que nos está colocando una gran demanda. La pregunta es: ¿estamos entendiendo los vientos o el viento del Espíritu? ¿Ese Espíritu correcto para hacer lo que tenemos que hacer y ser respuesta? Yo me hacía una pregunta como profeta de Dios. Aquí en Facatativá, donde por la gracia del Señor estamos sirviendo y donde estamos viviendo en este tiempo, a nivel nacional, nuestro hermoso país Colombia, a nivel de las naciones, ¿qué respuesta estamos ofreciendo a nosotros como iglesia en este tiempo, a esta generación? ¿Cuál es el espíritu que nos está moviendo en este tiempo? ¿Por qué la iglesia hoy en día carece de autoridad y poder? ¿Qué está pasando con los servicios que tenemos en las congregaciones? Necesitamos algo y es urgente. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos? Y es el tema que el Espíritu me decía que necesitaba la iglesia entender. Lo que necesita la iglesia es una reforma. Una reforma. Y vamos a hablar de lo que significa la reforma del Señor en nuestros días. Nosotros estamos cumpliendo 500 años de la reforma que inició con Lutero. Y escuchaba que el 31 de octubre se cumplen esos 500 años de uno de los reformadores que nacieron en esta tierra.
pero los modelos de Dios trascienden. Diga conmigo, Dios trasciende. Dios trasciende. O sea, hay un modelo nuevo en nuestros días. O un modelo que se dimensiona, digámoslo así, por no decir modelo nuevo, se dimensiona a un mayor entender. Porque en los tiempos de Lutero no habían computadoras. En los tiempos de Lutero no había la tecnología que había hoy. En los tiempos de Lutero los jóvenes no eran tan pensantes y con tantas ideas como hoy. No había una generación con tantas oportunidades, hablándolo a nivel de la ciencia, porque la ciencia se ha aumentado, como dice Daniel. Esta es otra generación. Ahí cabe la palabra de Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes, coloca reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, dice la palabra. Hermanos amados, escuche, cuando nosotros seguimos el tema hoy de la atmósfera profética, no hemos salido de ahí. La atmósfera profética está conectada con una reforma. Yo escribía algo que miraba en un diccionario, hablando de algo que tiene que ver con una reforma. Y una reforma lo expresa de esta manera el diccionario, una palabra que encontré y quiero dársela. Dice: modificación de una cosa, reforma, modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Esto habla de cambio. ¿Se acuerda que nosotros hablamos que necesitamos estar vestidos para el tiempo? Si estamos en invierno, bueno, por lo menos en Europa, que hay estaciones, necesitamos la ropa adecuada. Nosotros necesitamos tener la vestidura adecuada para hacer lo que el Señor quiere que seamos en esta generación. Hay un espíritu, hermano, que yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿y ese espíritu? Y es un espíritu de estupor. ¿Sabe qué es un espíritu de estupor? De letargo, atontamiento. De letargo, de atontamiento, de adormecimiento. Pero el Señor me hablaba de que ese espíritu tiene que ver con un sueño profundo. Un sueño profundo. ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño profundo? Que se ha querido levantar y como que lucha para levantarse. Créame que hay un gran número, no solamente aquí en nuestro pueblo, en nuestra nación, sino en las naciones de la tierra, que están bajo el dominio de ese espíritu de letargo. Hay un sueño profundo. Cuando alguien tiene un sueño profundo, escucha lo que, si alguien le está hablando, lo escucha muy lejos. Y le cuesta entender esa voz. Y hay una voz que está hablándole a la iglesia hoy en día, y hay muchos, como están cautivados por ese espíritu de letargo, no están entendiendo esa voz. Le voy a decir, y es la voz de la reforma. Hay una voz que está hablando, y es la voz de la reforma. Tristemente voy a decir algo, y es doloroso, pero está pasando. Hay muchos ministros cayendo en pecado. Hay muchos ministros perdiendo su vida. Digo su vida en el espíritu. Hay muchos ministros optando por el suicidio, aunque nos parezca algo como extraño, como de no creer. Pero las estadísticas hablan de pastores que se están suicidando. ¿Qué está pasando hoy con el liderazgo? Hoy en día con el liderazgo de la iglesia. Hay algo que no está bien. Y necesitamos nosotros, como hijos de Dios, levantarnos al diseño correcto, a ese espíritu correcto y entender la reforma. Aquí está el Señor. Dios es bueno. Escuchen, el Espíritu Santo, hablando de la reforma,
se mueve por niveles y temporadas. Se mueve por niveles y temporadas. Y antes de hablar sobre estos principios, quiero decirle que hay un problema en el liderazgo hoy en día. Y un problema gravísimo. Y es que no están escuchando a los profetas. Están menospreciando ese manto. Y el Espíritu de Dios está moviéndose en esta reforma a través de los profetas. Son los que están entendiendo la visión, porque es el orden. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, no acontecerá nada en la tierra, 3:7, Amós 3:7, sin que antes Dios lo revele a través de sus siervos. Entonces hay un liderazgo en crisis, y sobre todo pastores, porque Dios está enviando la llave. Ahora entiendo lo de la llave que vi en el Espíritu esta mañana cuando estábamos adorando. Dios está enviando la llave que abre los tiempos al profeta o los profetas. ¿Para qué? Para que el pueblo entre en el tiempo de la reforma, para que el pueblo pueda subir a la posición que Dios lo necesita en este tiempo. Y esto quiero que los ministros que oyen este mensaje lo entiendan en el Espíritu. No es fácil empezar con algo nuevo, hermano. Y yo digo entre comillas, porque si hablamos de escuela profética parece que es algo nuevo, pero eso está desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían escuelas proféticas. Hoy no voy a enseñar de eso, pero esto es importante que lo entendamos. Dios está retomando ese diseño para esta generación. Entonces, hablábamos que el Espíritu Santo se mueve por niveles y temporadas. No pierda la imagen de la cometa. Escuche, niveles tiene que ver con alturas y con profundidad. Niveles tiene que ver con alturas y profundidad. ¿Recuerdan el viento que les decía? Ese viento es el que puede llevar a esa cometa a niveles de altura. Y en el Espíritu a niveles de profundidad. Cuando hablo de profundidad, alturas tiene que ver con posición. Y profundidad con revelación. Escucha, altura tiene que ver con posición. Y profundidad con revelación. No podemos andar en niveles altos sin tener profundidad espiritual. Un árbol que usted vea de años, 100 años, 150 años, porque hay árboles que tienen esa edad, usted los mira, árboles inmensos, su tronco es grueso, su altura es bastante, su follaje, su extensión es grande, pero si usted analiza, esos árboles tienen unas raíces muy profundas. Estamos entendiendo este principio, ¿cierto? Que el Espíritu Santo se mueve por niveles y temporadas. ¿Qué es una temporada? Para que usted lo entienda fácil, es un espacio de tiempo. Una temporada es un espacio de tiempo, mis amados. ¿Ustedes han escuchado decir temporada de caza? ¿Temporada de pesca? Es un espacio que se abre y la ley aprueba que una persona vaya a cazar o vaya a pescar. Pero cuando no es temporada de caza o no es temporada de pesca, una persona que lo esté haciendo puede ir presa, donde se hacen estas actividades. Esto como para explicar que nosotros estamos, por la gracia de Dios, viviendo un espacio de tiempo en la eternidad. Nosotros estamos viviendo una temporada, y esa temporada está conectada con la reforma de Dios. Una reforma que el Espíritu de Dios
está manifestando en nuestros días. Hay que entender esto. Decíamos que en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 21, usted ya lo escuchó, ya lo escribió, dice que Dios muda diga conmigo, tiempos. Dice que Dios muda los tiempos y las edades, que quita reyes y coloca reyes, que da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Yo encontré ahí algunas cosas, mi hermano, para entender lo que es una reforma. Primero, entendí que hay tiempos. Segundo, que la palabra habla de edades. Tercero, que habla de reyes. Cuarto, que habla de sabiduría. Y quinto, de ciencia. Sabemos que el tiempo es una atmósfera, el tiempo es una temporada. Debemos entender, debemos comprender y debemos preguntarle al Espíritu Santo cuál es mi tiempo, cuál es mi temporada, la cual yo estoy viviendo. Digo que hay tiempos, que hay edades, que hay reyes. Estoy mirando los puntos que el Señor me reveló en este pasaje de Daniel 2:21. Hay sabiduría y hay ciencia. Entonces quiero decir que el tiempo es una atmósfera o es una temporada. Diga conmigo, temporada. Digo, llegó mi mejor temporada. El tiempo tiene que ver con el modelo o el diseño de Dios. El tiempo tiene que ver con el modelo o el diseño de Dios. Uno de los problemas que está hoy enfrentando la iglesia o que está desintonizando la iglesia es que queremos trabajar fuera del tiempo, o sea, fuera del diseño. ¿Qué es trabajar fuera del tiempo o fuera del diseño? De pronto con un modelo que no funcionó hace unos años atrás. ¿Me explico? Queremos trabajar en el evangelismo como no funcionó hace unos años. Queremos tener las mismas canciones con las que en un tiempo nosotros vimos el propósito de Dios en la casa de Dios. Pero resulta, mi hermano, que Dios es un Dios de temporadas y de tiempos. O sea, vuelvo y repito, Dios trae nuevos diseños a la casa. Usted tiene que entender su diseño, usted tiene que entender su modelo. En Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, se nos habla de un tiempo. Y voy a decirle algo, hablando de profecía, esto es poderoso. Ezequiel 37, 7. Mire lo que dice la Biblia. Profeticé, dice la palabra, como me fue mandado. Note esto, el profeta Ezequiel profetizó, pero no dio una palabra de acuerdo a su parecer, ni profetizó de acuerdo a su propia visión. Dice que él profetizó como le fue mandado. O sea, ¿qué quiso decir? Que él estaba bajo una atmósfera profética, pero él estaba bajo un orden, un direccionamiento, bajo el viento de Dios. Nosotros no podemos hablar fuera del diseño. Escucha esto tan poderoso. Tú no puedes hablar fuera del diseño de Dios. ¿Qué es un diseño? Un modelo. Por eso es tan importante que cuando tú y yo oigamos a Dios, repitamos lo que el Señor nos está hablando. O sea, nos tenemos que convertir en profetas de nuestro propio destino. Si Dios habla algo y me está llevando a entender algo que tiene que ver con mi temporada, yo lo proclamo, yo lo declaro, yo lo establezco, porque yo estoy declarando y confesando el diseño que Dios me ha dado. Porque Él dice, profeticé pues como me fue mandado. Mire esto tan poderoso. Hubo un problema en la vida de Moisés gravísimo.
Y este problema que tuvo Moisés fue un problema tan gravísimo delante de Dios que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida después de 40 años de luchar con un pueblo rebelde. Moisés y Aarón no aplicaron el modelo de Dios. Digan conmigo otra vez, modelo. Diga conmigo, diseño. Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo del 7 al 8 y el versículo 11 y 12. Precioso Dios. Les voy a leer ese pasaje, hermano. Escuche lo que pasa aquí. Números 20, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, diga conmigo, Dios me va a hablar. Dios me va a hablar. Toma la vara, primero, autoridad, ¿cierto? Nada se puede hacer en el reino fuera de la autoridad. Y reúne la congregación. Dios es específico, hermano. Tú y Aarón tu hermano. Y hablad a la peña a vista de ellos. Reúne la congregación, toma la vara, símbolo de autoridad, y con tu hermano Aarón hablen a la peña a vista de ellos. Escuche, los diseños de Dios son claros y los diseños o modelos de Dios son el sello para que se cumpla el propósito. Dice, y ella, o sea la peña, dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, mire lo que siguió ahí, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, ustedes se quedan por fuera de la tierra prometida. El por qué se los voy a leer, versículo 11. Vaya tomando esta referencia para que usted entienda cómo se mueven los vientos, cuál es el espíritu correcto de la casa, qué es lo que el Señor le quiere enseñar a ustedes, ministros del Evangelio, pastores, evangelistas, profetas que me oyen, siervos del Dios Altísimo que me están oyendo a través de este audio, porque el Señor me dijo que ministrara esta palabra porque Dios iba a hablarle a muchos ministros en las naciones. Dice, entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Golpeó la peña con su vara 2 y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Hasta ahí parece todo bien. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Versículo 8, toma la vara, reúne la congregación, todo eso lo hizo, y tú y tu hermano, Aarón, y háblale a la peña. Hay algo que se llama diseño dentro de la atmósfera profética. Y hay algo que muchos no entendemos, que nosotros podemos romper una atmósfera de Dios y establecer algo que se llama fuego extraño. Eso fue lo que hizo Moisés y lo que hizo Aarón. Pero miremos algo más, hermano. Escuche esto, todo tiempo o temporada, estamos hablando del tiempo. Recuerde que estamos desmenuzando algo que está en el capítulo 2 de Daniel, versículo 21, y estamos hablando de tiempos, de edades, de reyes, sabiduría y ciencia, pero ahora estamos hablando del tiempo. Escuche, todo tiempo o temporada, que es lo mismo, atmósfera, puede colocarlo, todo tiempo, temporada, atmósfera, tiene su propio diseño. ¿Su propio? Su propio diseño. Diga, Espíritu Santo, enséñame a oír. Enséñame a conocer tus vientos, tu temporada. Hay ministros que hoy en día están trabajando con un diseño que ya no es el diseño de Dios.
y se lo voy a mostrar por la escritura. ¿Qué pasó antes de que llegaran esos casi 400 años, donde el pueblo estaba en el desierto por rebeldes y Moisés iba a entrar al pueblo con Aarón a la tierra prometida? ¿Qué pasó anteriormente con el mismo pueblo? Porque es que el pueblo es una bendición, mi hermano. Santo Dios. Todo tiene su tiempo temporal, la atmósfera, tiene su propio diseño, la atmósfera, amén. Éxodo 17, versículos 5 al 6. Mire esto tan tremendo. Cuando el Espíritu me habló de que estábamos caminando en el Espíritu correcto como casa de paz, aquí en Facatativá hablo, vino toda esta enseñanza poderosísima. Dice Éxodo 17, versículos 5 al 6. Y Jehová dijo a Moisés, Dios le habló a Moisés en esa ocasión: pasa delante del pueblo. Ahora no es reúnelo, ¿cierto? Ahora no es esté con tu hermano Aarón. Mire cómo Dios es específico. Y toma contigo de los ancianos de Israel. De los que ancianos. Ahora era con los ancianos. Y toma también en tu mano tu vara. Nuevamente la autoridad. Con que golpeaste el río y ven. Con que golpeaste el río y ven. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cuál es el problema en el cual muchos ministros están? Que no han entendido, y oro para que el Espíritu de Dios a través de este mensaje les dé entendimiento, que necesitan reformarse en el diseño y en la visión de Dios. Escuchen, cuando tú no caminas y habitas y te mueves dentro de una atmósfera profética, ¿sabe cuál es el fin de un ministerio así? Fuera del diseño de la atmósfera profética, el fin es que ese ministerio va a quedar relegado, se va a secar, y si no se despierta de su letargo, va a morirse en un desierto, espiritualmente hablando. Y ya hay muchos que espiritualmente no saben ni qué hacer ya. Mire, ahorita en este momento hay muchos pastores que ya no saben ni qué hacer. Su economía grave, su hogar grave, el liderazgo grave, la grey grave, y hay unas situaciones, pero créanme lo que les voy a decir, ese no es el diseño de este tiempo, porque la Biblia dice que la gloria postrera, y gloria significa todo, lo que Dios hace, lo que Dios da, lo que Dios establece, que la gloria postrera de esta casa, que es usted y soy yo, será mayor que la primera. Pero si no entendemos la reforma, no vamos a ver esa gloria. Mire tan poderoso. En esta ocasión Dios le dice: reúne los ancianos, ve tú delante del pueblo, golpea la roca. La golpeó y salió agua, y el pueblo bebió. Y el pueblo estaba en la misma condición, en rebeldía contra Dios y Moisés. 400 años después, el pueblo también vuelve a la rebeldía, vuelve a la situación, y el Señor le especifica: ve con Aarón, delante de la vista de todo el pueblo, háblenle, usa la vara y háblenle a la roca, o a la peña. Pero Moisés hizo lo que años atrás había hecho. No entendió la reforma, no pudo entender el diseño, no pudo ver lo que el Señor le estaba mostrando, porque su corazón no estaba alineado. Si usted analiza lo que dice ahí, ¿sabe qué dice Moisés? Ahora, o sea, Moisés se levanta contra el pueblo. Moisés estaba bravo. En su naturaleza humana, Moisés quebrantó el diseño. ¿Cuál es el problema de que no queremos una reforma? Hermano, sencillo. Esto le va a parecer duro a alguien que lo va a escuchar, pero esto es lo que a mí me muestra este pasaje. Andamos en nuestra naturaleza, porque el que anda en la naturaleza del Espíritu tiene dos cosas: es firme y es flexible. ¿Qué firme? ¿Estás seguro en lo que está? ¿Sabe quién es? ¿Para dónde va?
pero a la vez está dispuesto a ser corregido, a ser direccionado. Hoy hay muchos ministros que no están dispuestos a ser corregidos y a ser direccionados. Y dicen, bueno, ¿y este profeta de dónde apareció? ¿Y por qué yo tengo que escucharlo? A mí me enseñaron y así lo voy a hacer. Esto no se trata de lo que yo sé. Esto no se trata de lo que a mí me parece. Esto no se trata de lo que yo quiero. Esto no se trata de la estrategia que me funcionó años atrás. Esto se trata de tener conexión con la atmósfera y de entender que hay una reforma. Y yo le hablo a los pastores de este pueblo, porque el Señor me dijo, háblales a través de este medio. Y le pido a Dios que lo oigan, que les llegue a los pastores de Facatativá, porque sé que es el tiempo para hablarles de Colombia y de las naciones. De que si no nos dejamos redirigir por el Espíritu, vamos a tener unos problemas que todavía no los hemos tenido, o van a tener unos problemas que todavía no los han tenido. ¿Cuántos quieren más problemas que los que ya tienen? Gloria a Dios que no se han dormido. Quita el Espíritu Santo. Queremos ver el propósito. Amén. Qué tremendo es entender esto, hermano. Escuche, mire. La reforma tiene que ver con un nuevo direccionamiento. La reforma tiene que ver con un nuevo direccionamiento. Ya no es tiempo de golpear la peña, es tiempo de hablarle a la peña. Le voy a decir por qué. Porque en la atmósfera profética de hoy se está moviendo un espíritu de resurrección. Cuando tú golpeas la peña, ay Señor, gracias, es cuando tú te estás moviendo en la fuerza que el Espíritu te da llamada unción. Pero cuando tú le estás hablando a la peña, tú te estás moviendo en un diseño que se llama gloria. Repito, cuando tú golpeas la peña, estás moviéndote en un diseño que se llama unción. Hemos hablado de la unción, hemos recibido la unción. Pero si vamos al modelo o al diseño correcto de este tiempo, en este tiempo se está moviendo la gloria. Y en la gloria tú no golpeas, tú no necesitas tu fuerza. En la gloria tú necesitas la palabra. Y no hablo de una palabra escrita como tal, como la Biblia. Hablo de la palabra rema, del rema. Hablo de un kairos de Dios. Hablo de una fuerza creadora. Hablo de un poder de resurrección que está representado en la vara. Pero el diseño es la palabra. Vamos a experimentar cosas que ni siquiera nosotros habíamos pensado de aquí en adelante, porque vamos a entrar en una temporada de reforma de aquí en adelante. Entonces la reforma tiene que ver con un nuevo direccionamiento. Escucha, hablando de la cometa, que lo traje como para hacer entender esto. Si el viento está soplando hacia el norte yo llevo la cometa. Si está soplando hacia el sur, porque si usted la coloca, si el viento va hacia el sur y usted lo coloca hacia el norte, ¿qué pasa? No funciona. No toma fuerza. No puede esa cometa subir. Necesitamos ser sensibles a ese movimiento del espíritu. Entonces, recuerde que espíritu significa viento, neuma. Las atmósferas pueden variar. Escuche, las atmósferas pueden variar de un lugar a otro. Usted se está preparando conmigo para ser un embajador de este tiempo. Usted se está preparando conmigo para ser una respuesta para esta generación. Usted se está preparando proféticamente conmigo para ir y decir así y así dice Jehová. Y se lo voy a hablar de esta manera. Las atmósferas pueden variar de un lugar a otro. Y si varían las atmósferas, varían los diseños. En un lugar Dios, voy a colocar este ejemplo, en lo que he vivido, porque el Señor me dijo, háblales de mí, de tu experiencia conmigo. Háblales de lo que tú sabes de mí. Y yo no puedo hablar de alguien que no conozco. ¿Sí o no? Cuando digo esto, siento algo que en mi corazón es el deseo del Señor en esta mañana, hermano. Yo estuve en un pueblo, he estado en muchos ministrando, y había una situación muy difícil
bastante difícil. En esa iglesia había caído el ministro, la iglesia estaba resentida y bueno, Dios me abrió esa puerta y ese día uno pesa el ambiente, la atmósfera, y aquí hay una atmósfera muy difícil para entrar. Y me dice el Espíritu Santo, aquí hay muchas personas con dolores de piernas y de columna, problemas de columna. No empieces predicando. Mire lo que es entender las atmósferas, entender los lugares y los diseños. Usted es un ministro, usted es un siervo, esto le va a ayudar muchísimo. Yo dije, bueno, Señor, ¿y qué? Llámalos. Cuando yo pasé, me presentaron, no me conocían. Dije, pasen al frente las personas que tienen problemas en la columna y problemas en los huesos, en las piernas. Yo vi que se levantaron 2 ancianas. Cuando la iglesia sí está en un letargo, cuando la iglesia está en un problema como el que les acabo de decir, la iglesia está desconectada de la fe, desconectada de muchas cosas. Y entonces yo dije, bueno, pero Señor, yo solo veo 2 ancianas, pero después pasó otra persona. Luego pasó otra, como la mitad de la iglesia, una iglesia grande, como la mitad. Yo dije, wow, ¿cuánta gente tiene este problema? Pero pasaban como asustados. Y el Señor empezó a obrar, a sanar, y la gente empezó a ver el testimonio de la gloria de Dios. Cuando vengo con la palabra, la gente ya estaba a la expectativa. El Señor permitió este diseño para poder entrar con la palabra, que era una palabra bastante confrontadora, pero de restauración. Salimos de ahí y un líder que tiene una obra, que es hija de ese lugar, me decía, hermano, ¿quiere que le diga algo? Le voy a ser sincero, yo no pensé que Dios iba a hacer mucho con usted, porque yo sabía y conocía la situación de la iglesia. Yo le dije, bueno, algo irá Dios a decir, pero yo no pensé que iba a ser mucho, pero ¿quiere que le diga una cosa? Así como usted entró, era la única manera, pero yo no fui el que entré, entró Dios, porque hubo un diseño que entendí. Por eso digo que las atmósferas pueden variar de un lugar. Por eso debemos ser firmes, pero también flexibles. Hay momentos en que el Espíritu me ha dicho, sopla y di que las personas que están enfermas van a ser sanadas cuando tú soplas. Y yo lo he hecho. Y yo no oro por las personas después de que yo soplo, porque el Espíritu me dice, y ellas reciben. Yo no oro por ninguno, yo los paso a testificar, y lo he visto. Entonces, en mi experiencia con el Señor me ha dicho, háblales en esta mañana. Tú sabes y has conocido muchas cosas de mí, cómo yo te he guiado. Estamos hablando de reforma. Y dijimos que la reforma puede variar de un lugar, la atmósfera, a otro, de un tiempo a otro. ¿Por qué en la iglesia no se ve el poder de Dios? ¿Por qué en la iglesia no hay una activación sobrenatural? ¿Por qué hay poca profecía si debiéramos estar ministrando lo profético, que eso es la palabra que nos ha sido dada para esta generación? Porque hay pocas señales, porque hay poca presencia, porque no sabemos caminar en esa temporada, porque no entendemos la reforma, amados. Escuchen. También cambia de un tiempo a otro, de un servicio en la congregación a otro. Le voy a dar un ejemplo. Una adoración que trajo presencia y manifestó señales y milagros en un culto, no necesariamente producirá lo mismo en el siguiente culto. Yo le hablo hoy desde este lugar a los adoradores. Los adoradores, y todos hemos sido llamados a ser adoradores, porque Dios busca esos adoradores. Dios no está buscando profetas, evangelistas, eso es un llamado. Dios está buscando esos adoradores, porque tales adoradores Él busca que le adoren, y es en espíritu y en verdad. Pero mire esto, usted tiene que conocer los vientos, volvemos al espíritu correcto. Usted tiene que volver a la presencia de Dios después de una manifestación de Dios y buscar el diseño para lo que sigue. Señor, ¿y qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la palabra que tú necesitas? El que adoran en el altar, el que ministra. Buscar el corazón de Dios. No sé si a usted le ha pasado que hay ciertos momentos que usted escucha una canción y es quebrantado su espíritu, sufre una transformación, de pronto estaba triste, angustiado, atribulado,
Pero cuando llega esa manifestación a través de esa canción, usted se levanta con un nuevo aire y wow, ¿y aquí qué pasó? Pero usted de pronto escuchó muchas veces esa canción y no pasó nada. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo estaba pasando uno de esos procesos que uno pasa, de tantos, y estaba en mi cuarta oración. Hermano, y les voy a ser sinceros. Uno a veces se esquematiza en la mente. ¿Cuántos han escuchado creo que es Ricardo Montaner, una canción que se llama La Gloria de Dios? Yo les voy a hablar de mí, de ustedes no sé sus pensamientos, pero uno a veces enjuicia en su humanidad y el juicio es de Dios. La mente razona, uno piensa muchas cosas, pero hasta ese momento yo les voy a decir algo. Yo decía, pero bueno, y este hombre le canta al Señor, le canta al mundo, bueno, uno piensa tantas cosas. Pero cuando Él se quiere mover, hablo del Señor, se mueve. Y cuando Él quiere enseñarnos, nos enseña. Y yo estaba escuchando canciones, pero triste, tenía un proceso difícil, estaba buscando algo que me diera presencia, que Dios hiciera algo. Cuando llegó a la canción, yo no la estaba buscando. La gloria de Dios, ¿sí la han escuchado? Inunda mi vida. Hermano, empezó esa canción y yo empecé a llorar. A llorar es a llorar. Y el Espíritu me decía, repítela. Creo que 3 veces la escuché. Lloré, como dicen por ahí, a moco tendido, hermano. Eso, me levanté de ese lugar restaurado, avivado, con palabras del Señor. Yo dije, wow. Porque hay momentos donde Dios unge ciertas alabanzas y ciertas canciones. Por eso debemos ser firmes y flexibles a la vez. Entonces nosotros no conocemos todos los modelos ni los diseños del reino, pero lo que debemos entender es que hay una reforma. ¿Qué es una reforma, hermano? Es un nuevo nivel de pensamiento. Escriba eso. Una reforma es un nuevo nivel de pensamiento, donde de pronto tú pensabas una cosa y Dios te lleva a pensar algo más allá. ¿Cuál era el diseño que tenía Pedro y los judíos respecto a la salvación? Antes de que apareciera el lienzo. En Hechos habla del lienzo que el Señor le bajó del cielo. Dice que tuvo un éxtasis Pedro. Estaba en la azotea y habían reptiles y un poco de animales. Y el Señor le dice, Pedro, toma, mata y come. Dice, creo que por 3 veces esa visión se dio. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo soy judío, guardador de la ley. A mí, yo no he comido y en mi boca no ha entrado y en mi cuerpo no ha entrado cosa inmunda. ¿Y qué le dice el Espíritu? Lo que no llames inmundo. Pero el Espíritu estaba llevándolo a un nivel de pensamiento y de revelación mayor a Pedro. Lo estaba reformando. Para muchos después de esta escuela lo que no era va a ser y lo que era no va a ser, porque el Señor está reformando muchas cosas en nosotros. Y ustedes ya saben en dónde terminó esta visión. Ahí es donde empieza la iglesia de los gentiles, que somos nosotros. Porque en ese mismo momento 2 personas le estaban tocando a la puerta de la casa de Pedro. Y los había enviado un centurión que había tenido una visión y que un ángel le dijo, vaya a cierto lugar donde está un tal Simón Curtidor, ahí está Pedro el pescador, envíe mensajeros para que él venga y les hable de lo que usted necesita escuchar, que es el reino. Mire, y aquí me detiene el Espíritu en algo. ¿Sabe por qué no hemos llegado a los drogadictos y a las prostitutas y a las lesbianas? ¿Sabe por qué no hemos llegado a ese lugar de tanta inmundicia y pecado y dolor? Porque todavía no hemos entrado en la reforma del Espíritu. Porque nuestro pensamiento todavía no tiene el nivel que debe tener. Mire, hay muchos cristianos que ven a un drogadicto y si viene por esta acera se pasan a la otra, ¿o no? Ya me va a robar, me va a atracar, me va a matar, me va a hacer. Y si ven un loco, peor. Y si ven una prostituta, algunos, Dios nos ayude, hermano, la juzgamos. Mire la sinvergüenza, mire la perdida. Porque no hemos entrado en el nivel de entender. Pero si nosotros la miráramos desde una transformación, desde un nivel, vuelvo al viento, desde un nivel en el Espíritu, miraríamos la sierva que va por la calle, miraríamos el profeta que va caminando con un taco de bazuco. ¿Entiendes?
Eso es lo que es una reforma. La iglesia, perdóneme hermano, y escúcheme usted pastor, se llenó de tradicionalismo, de mecanismos, de fórmulas. Pero el Espíritu de Dios es libertad. Oh santo Dios. Por eso es difícil aceptar un profeta. Porque los mecanismos, las tradiciones, dice la palabra, Jesús mismo dijo, vuestras tradiciones invalidan el poder. Pero el Señor está aquí para hacer una transferencia. Dios está acá enviando modelos viejos, odres viejos, y nos va a establecer como odres nuevos, porque hay un vino nuevo. Mire esto, hermano. La altura, hablo de altura cuando estoy hablando de un espíritu de reforma. O sea, el nivel de conexión, la altura tiene que ver con el nivel de conexión. Ese nivel de conexión o de altura depende del viento. Escuche, del espíritu correcto. Nosotros como siervos debemos aprender a sintonizarnos con Dios en su atmósfera. La atmósfera de Dios es su habitación, donde Él habita. Un adorador, y estamos hablando de reforma, no es el que canta. ¿Sí sabía eso? Puede cantar muy bonito. Y aún el que toca un instrumento, muy bien, eso es excelente, la excelencia es de Dios, está bien, pero eso no representa un adorador. Un adorador es representado porque tiene un corazón que se rinde. Por eso David decía, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. ¿Cuál es el verdadero sacrificio? Un corazón contrito y humillado. Porque adorar significa sacrificar. Servir significa sacrificar. Porque no es como yo sirvo. O perdón, no es servir, es de qué manera yo lo hago. En el área profética, yo tengo que saber cómo es que voy a profetizar. ¿Recuerdan a Natán? Natán para irle a hablar a David, porque hay niveles donde Dios se mueve campos. Y en cada nivel necesitamos entender cómo movernos. Natán no llegó delante del rey y le pegó un grito. ¡Ey, adúltero! Usted se tomó la mujer de su propio servidor del ejército. Se acostó con ella. Y aparte de eso ahora mandó a matar al esposo. ¡Adúltero! ¿Usted ve eso en la Biblia? Porque todo tiene que ver con un diseño. ¿Sabe? Uno de los problemas que la iglesia necesita entender es que debemos buscar la sabiduría de Dios para administrar lo que tenemos. No, el hombre recibió el diseño. Imagínense cuando Dios le dijo, le reveló el corazón, el problema del corazón de David, su pecado. Yo me imagino al hombre, Señor, ¿y cómo le digo esto? Es el rey. Uno tiene que entender, hermano, que debe ser sabio para ejercitarse en lo que Dios dio. Y ustedes ya saben, hermano, que le contó una historia. Yo no me voy a alargar con eso. Y David resultó sentenciándose él mismo. Ese hombre pague más, pague tantas veces. Entonces el profeta dice, hombre, eres tú. ¡Pah! Y fue la manera también de poderlo restaurar. Porque Dios es misericordia antes que juicio. Entonces, es importante entender que cuando viene una reforma, viene un diseño nuevo, un pensamiento nuevo en el espíritu. Escuche, un adorador en espíritu y en verdad, escuche esto tan poderoso, un adorador, y usted y yo, vuelvo y digo, antes de que ministros somos adoradores, porque Él está buscando todavía adoradores. Un adorador en espíritu y en verdad es el que puede bajar los diseños del reino. Es el que puede bajar los diseños de Dios. Cuando la palabra dice en espíritu, un adorador en espíritu tiene que ver con el nivel, con la altura. Y verdad tiene que ver con revelación.
Cuando dice que Dios busca adoradores en espíritu, tiene que ver con una altura de relacionamiento, de intimidad. Y verdad tiene que ver con revelación. Todo lo que usted está recibiendo, mi hermano, hasta el día de hoy, lo que seguirá recibiendo en esta escuela profética, tiene que ver con revelación. Usted dice, como me escribió una vez un pastor, una pastora, no recuerdo, hermano, ¿y quién le está diciendo eso? ¿Y cómo así? ¿Y quién le está enseñando? ¿Y de dónde? Yo le dije, no, hermana, el Señor. Yo no sé si estaba asustado, asombrado o de pronto confundido, no lo sé, porque yo no hablé sobre ese tema, pero la pregunta es, ¿y de dónde salió eso? Del corazón de Dios. Es donde sale la revelación. Lo que yo le estoy enseñando, yo no lo estuve copiando. De gente, lo que yo le estoy enseñando, el Espíritu me lo empezó a hablar después de que me habló del Espíritu correcto. Yo veo que viene una fuente de revelación para ustedes, hermano. Y van a descubrir tesoros, porque la revelación son los tesoros escondidos y muy guardados que Dios tiene para nosotros. Escuche, nadie puede servir, hablo del ministerio, nadie puede servir si no es un adorador. Padre, aquí nos vamos a confrontar más de uno. Nadie puede servir. Cuando yo digo servir, servir en el diseño de Dios, porque mucha gente puede servir, pero incorrectamente, sin el espíritu correcto. Nadie puede servir, y hablo de los ministerios y de cualquier otra tarea que se ejercite dentro de la obra del Señor, si no es un adorador. Y no estoy hablando de que no tenga ministerio, sino el corazón correcto para servir, porque esto tiene que ver con el corazón. Porque hay gente que a través de los dones, a través del ministerio y a través del llamado hacen daño. Hay gente sirviendo y hay gente con dones y hay gente con una palabra tremenda, pero con un corazón incorrecto, porque no se han sanado en el proceso. Yo los he conocido. Y uno dice, wow, y este ministerio, este siervo, la manera que habla, la manera que trata a la gente, la manera que es un Dios para sí mismo. Dios nos ayude. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Sabe que el Señor le hablaba al pueblo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Le voy a enseñar algo poderoso, hermano. Usted que tiene el llamado, usted que está aquí por el propósito de Dios, usted que es una generación profética, le voy a enseñar esto. Dios habla de corazón a corazón, o de espíritu a espíritu. Mire esto tan poderoso. Esto lo aprendí hace muchos años y viene ahorita a mi corazón. Dios habla de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. La palabra de Dios no viene solo de un entendimiento. La palabra de Dios viene de una relación. Escuche, la palabra de Dios no viene de un entendimiento solo. La palabra de Dios viene de una relación. Y de una relación sana. Vuelvo y repito, la palabra de Dios no solamente viene de un entendimiento, sino de una relación sana. Cuando hablo de una relación sana, hablo de mi relación con el Padre, en el Espíritu. Y desde ese nivel, que es una atmósfera, Dios habla a la iglesia. ¿Usted sabe por qué hay tanto pueblo que no está edificado en Dios? Vuelvo y repito, en Dios, sino más en hombres que en Dios. Porque la palabra que es efectiva, la palabra que llega, la palabra que transfiere modelos o diseños de Dios es la palabra que yo vivo. Es la palabra que el ministro vive. No es cuánto sé de Dios, o de la palabra más bien, de Dios. Porque una cosa es saber de Dios, otra cosa es saber de su palabra. Sino cuánto yo vivo de esa palabra. Y cuando yo hablo desde la posición, escuche, de autoridad, porque vivo la palabra y bajo la revelación de la palabra, entonces es la manera como yo conecto los destinos del pueblo con Dios. Esto está tremendo. Hay mucha gente que rechaza la palabra en las congregaciones, y le voy a decir por qué. La palabra, no debiera ser así, pero sí pasa. Porque cuando ellos oyen la palabra, su mente y su corazón les habla de la persona que está hablando la palabra. Escuchen, si un ministro se para aquí, a hablarles a usted de la familia, hablarles a usted de la relación de esposo y esposa, o de esposa y esposo, y les dice que a la mujer hay que tratarla como vaso frágil, lo dice la Biblia, y que la mujer debe estar sujeta al marido, y les habla que los hijos hay que tenerlos en disciplina y en amonestación, en el amor del Señor,
que corrijamos con amor a los hijos, que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Le estoy dando ejemplo. Pero la mayoría del pueblo, como no está en el nivel de madurez, está dándose cuenta, porque ellos lo han visto así, de que lo que está predicando la persona aquí es todo contrario a lo que él vive. Ahora sí me está entendiendo. Esa palabra es rechazada inconscientemente, y qué triste, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero la responsabilidad tan grande que tienen los ministros de no hablar la palabra, sino de vivir la palabra para hablarla. Escuche esto, y esto tiene que ver con reforma, porque hoy en día se habla mucho, pero se vive poco. En mi trasegar cristiano y como ministro, cuando viajé mucho con mi esposa y me quedaba en muchos hogares de pastores, vi unos espejos terribles. Yo me confundía porque estaba recién convertido, pero Dios después me aclaró. No todo el que me dice Señor, Señor, usted lo sabe. Y veía a un ministro hablar tantas cosas hermosas, y después de que cerraban las puertas y nosotros nos quedábamos con ellos dentro de su hogar, era otra cosa lo que vivían. ¿Entendemos eso? La escuela profética, hermano, no es otra cosa sino un empoderamiento para ser testimonio, ser plataforma o ser nosotros un modelo de Dios en la tierra. Mi esposa es testigo de lo que voy a decir, porque si yo hablo con autoridad tengo que hablar delante de mi esposa primero y mi hija que están acá. Pero ella sabe que yo me he preocupado mucho por cómo marcha el hogar, y eso lo miro desde la perspectiva de mi llamado. Siempre ha sido así. Y cuando han habido dificultades, porque las hay, y desequilibrios, trato de ordenar. Porque yo digo, yo no puedo ser, perdóneme hermano, un payaso allá al frente hablando de cosas y diciendo que la palabra dice, cuando yo mismo desacredito el diseño de Dios, cuando yo mismo incumplo la palabra. Y ahí es donde radica un gran problema en las congregaciones. Y entonces la gente, en vez de sanarse en Dios, porque no saben cómo hacerlo, se hieren, y ¿sabe qué pasa? Sale un espíritu de murmuración afuera. Yo no quiero hablar mucho de esto, pero eso está pasando. Entonces la atmósfera o el espíritu en la congregación es incorrecto. No sé cómo Dios se va a mover en un ambiente de chisme y contienda, de críticas. Pero el mayor culpable, escuche, como el mayor culpable es el esposo o el padre o la autoridad en un hogar, el mayor culpable de la casa de Dios es la cabeza que está al frente. Eso es delicado. Imagínense en este caso como profeta ministrándole a ustedes y yo ministrándole algo que no he vivido, que no he pasado, y por eso el Señor me dijo, háblales, enséñales, muéstrales lo que has vivido, lo que conoces de mí. Porque el espíritu y el ejemplo van de la mano. Yo no tenía esto anotado, pero el Señor me está hablando que hable esto. Entonces, adorar, hermano, hablamos de adorar, es igual a servir en el espíritu. Adorar es igual a servir en el espíritu, porque hablamos que adorar no es cantar. Y adorar se relaciona con amar. Escuche, adorar es igual a servir en el espíritu. Servir en el espíritu, entiéndame esto. Servir en el espíritu, ya se lo dije que es vivir lo que dice la palabra. Y adorar se relaciona con amar. No podemos adorar a Dios sin amarlo. Eso no funciona. Por eso el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos. No es lo bonito que cantes ni la canción que cantes. Es el amor, porque el amor es la conexión de una verdadera relación en Dios. Y aún aquí, como hijos de Dios. Escuche, no es un asunto de cánticos ni de sermones. Esto no es un asunto en el reino de cánticos ni de sermones. Se trata de intimidad. Esa palabra es profunda, de intimidad. ¿Sabe que hablando de intimidad, yo compartía con mi esposa algo que el Señor me hacía ver, que intimidad tiene que ver con muerte? Intimidad tiene que ver con muerte. Porque la intimidad tiene que ver con un despojo de mí mismo por amor a alguien más. Si vamos a la relación íntima de una pareja, muchas veces la esposa cede a la necesidad o al deseo de su esposo por amor. Y a veces no es porque quiere, porque es más fuerte el amor que el querer. ¿Se entiende esto? Para mostrarle a dónde el Señor nos quiere llevar con intimidad. Eso es muerte.
Y eso funciona en la relación con Dios. Usted no le sirve a veces porque quiere, porque hay momentos en que usted está desanimado. Yo he vivido eso, en que lo que menos quiere ir es usted a la congregación o servir. Pero por amor usted se niega a ese sentimiento. Y entonces por amor usted sirve. Pero porque hay varias maneras de servir. Hay mucha gente que sirve por protagonismo. Ese espíritu está metido en el liderazgo. Dios me lo mostró en un sueño y me dijo: ese es el espíritu de protagonismo, el querer figurar, el querer mostrarnos, es que yo tengo, ese es un espíritu incorrecto. Pero cuando hablamos de intimidad, volvemos al tema, hablamos de morir. Y morir tiene que ver con presentar sacrificio cada día. Escucha, Pablo dijo: cada día muero, cada día. Y hay unos días en que te toca presentar más sacrificio que otros. El que practica un deporte y por decir se levanta una mañana y dice: yo tengo que hoy salir a trotar, pero en esa mañana el cuerpo le dice: quédese durmiendo. Pero dice: no, yo voy a ir porque tengo que cumplir con mi rutina o mi propósito. Eso es disciplina también. Y la persona sale, su mente y su cuerpo le dicen que no. Pero como él tiene una disciplina, como él tiene un propósito, entonces rinde su cuerpo, entrega su cuerpo y sale a cumplir el propósito. Puede ser un amor al deporte, puede ser un deseo natural, pero tiene que ver con rendirse. Así es en Dios. Mire, hermano, esta escuela profética es para todos. Y no es para todos, parece como contradictorio. Es para todos porque Dios quiere que todos lleguen al nivel, que todos entren en estos propósitos. Y digo no es para todos porque muchos no están dispuestos a ser disciplinados, muchos no están dispuestos a ser confrontados, muchos no están dispuestos a cambiar. Pero ¿sabe qué se pierden? De mucho también. Usted y yo estamos siendo transformados a través de esta escuela profética por el Espíritu de Dios. Hay algo que yo lo llamo, hermano, el espíritu de independencia. Y el espíritu de independencia es un problema muy serio que hoy en día está en los ministerios y en muchos lugares. El espíritu de independencia tiene que ver con una falta de señorío. Escuche, independencia tiene que ver con una falta de señorío. ¿Y qué es señorío? Gobierno de alguien sobre nuestras vidas. Cuando la Biblia dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, Mateo 7:21, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos. Y él dirá: no los conozco, hacedores de maldad. Eso lo dice la Biblia. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabe que meditando en esta palabra, el Señor me hacía ver una escritura donde la tradición, escuche lo que es la tradición de terrible. La tradición, escuche, niega la fe. La tradición rechaza la gracia. La tradición es enemiga de lo profético. Dios despierta el espíritu de los pastores y ministros que me oyen y se rompa ese espíritu tradicionalista que invalida el poder y la verdadera gracia, porque gracia y poder van de la mano. Y muchos se justificaban y decían: nosotros somos de nuestro padre Abraham. Va a sonar duro lo que yo digo, pero es lo que dice mi Biblia y lo que habló Jesús. Dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de él hacen y él es padre en mentira y ustedes son también igual, porque hijos de Dios y hijos del diablo. Eso lo dice la Biblia. Se justificaban a sí mismos. Hermano, el que rechaza este tiempo o lo que el Señor está hablando, el que está rechazando lo profético, o si Dios le está hablando de la escuela profética, el que está rechazando la reforma, está en ese mismo espíritu, en esa misma condición. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. ¿Sabe por qué? Porque no quieren señorío. Y lo más difícil es vivir bajo señorío, como tú mandes, como tú quieras, a la hora que tú quieras. Por eso decía que intimidad tiene que ver con muerte.
Sí, papi, usted lo quiere, amén. Y por dentro el amén, pero yo no quiero, bueno, pero usted lo quiere. Eso es señorío. Dice que Sara llamaba a Abraham Señor, Señor. Ahora, este espíritu de independencia es prototipo de un gobierno o diseño equivocado. Ahí sí hablamos de un diseño contrario. Este prototipo de la independencia, del espíritu de independencia, es un prototipo de gobierno o diseño equivocado. ¿Por qué equivocado, hermano? Escúcheme esto. Porque el que pervierte, falsifica. Hay algo aquí que es contrario a la honra. Y deshonra. Todo diseño en el reino de Satanás. Padre mentira. El que pervierte, falsifica y deshonra todo diseño en el reino, ¿quién es? Satanás. Cuando la gente está en contra de una reforma, y le hablo hasta a los ministros que me oyen, están en contra de Dios. Y ponerse en contra de Dios sí está grave, porque dijo alguien, usted puede tener encima al diablo, hermano, y se le levanta y es un enemigo terrible. Pero dígame, ¿usted sí tiene en contra de Dios? No, pues ahí para dónde salir, para dónde, si usted tiene encima al diablo, le dice, papá, ayúdeme, Dios mío, y Dios viene y lo auxilia. Pero si es Dios mismo, su enemigo, porque Dios se convierte a veces en enemigo de algunos. ¿Hacia dónde agarra usted? A menos que se arrodille y pida misericordia. Y si no, 1 Samuel capítulo 15. Mire esto, hermano, tan poderoso. Estamos hablando de reforma, ¿cierto? Gloria a Dios. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová, escuche el profeta Samuel, tanto en holocaustos y víctimas, ayunos, oraciones, vigilia, bueno, todo eso es bueno, ofrendas, diezmos, qué sé yo, cualquier clase de sacrificio, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, diga conmigo, obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, ¿qué fue lo que no prestó Moisés cuando Dios le dijo, háblale a la peña y la golpeó? No prestó atención. Que la grosura de los carneros, o sea, habla de sacrificios. Ay, santo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, para que no gobiernes. Pervierte, falsifica y deshonra. Y este era el espíritu que tenía Saúl. Y tristemente hay muchos con este espíritu hoy en día que tienen que volver a Dios. Saúl nunca quiso entender el propósito, hermano. ¿Sabe qué pasaba con Saúl? Saúl lo único que quería era la honra del pueblo y la honra de su profeta. ¿Se acuerda cuando Dios lo desecha a través del profeta y él le agarra las vestiduras y rasga el manto de Samuel? Y Samuel dice, así ha rasgado Dios tu reino y se lo ha dado a otro mejor. ¿Y sabe qué hace Saúl? En vez de arrepentirse, en vez de gemir, llorar y pedir misericordia y decirle al profeta que hacía, que él iba a cambiar, él le pide que lo honre delante del pueblo. Oye, a mí me parece eso es tan terrible. Y en las enseñanzas pasadas hablamos que el que espera estar bien con todos, porque eso es imposible, hermano, siempre habrá alguien que lo señale y lo juzgue a uno, no está capacitado para estar en una gloria como esta. Aquí hay gente muerta, gente que si la vituperen, que la critiquen, que le murmuren, que lo juzguen, usted diga amén, amén, amén y lo bendigo. Aquí no es para gente, perdóneme la expresión, pero es la palabra mediocre. Esta escuela profética es para alguien que quiere caminar con Dios. Y voy a hablar porque el Señor me dice que hable, hermano. El Señor me dijo, habla, hoy es el día. Yo he estado bajo persecución y sobre todo tiempos atrás. Y no persecución del mundo, el mundo no sabe quién es un profeta. El mundo no llega como profeta y hasta se asustan y le preguntan y les parece bueno y bueno, de pronto creen que uno es un adivino, que llegó el brujo, pero de una u otra manera lo atienden y Dios hace la obra. Pero el problema más serio donde viene la persecución es en la casa y aún con los mismos ministros. Y yo he sufrido esos procesos.
Hace un tiempo atrás, hermano, se levantó un sistema diabólico y un diseño del diablo contra mi ministerio. Escuche, hermano, cuando uno anda en esa intimidad, en esa reforma del espíritu, aprendiendo en los tiempos de Dios, Dios lo va a pasar por desiertos. Y lo otro, mi hermano, es que se le van a levantar los de la casa y de pronto los que usted menos piensa y cree. Pero estamos dispuestos a obedecer antes que a sacrificar. Y Dios sabe que les estoy hablando desde un lugar donde el Señor me ha permitido sufrir esta causa. Y tiempo atrás se levantaron situaciones, hermano, malos entendidos, diseños equivocados. Usted sabe que es que estén hablando de usted y usted sepa que totalmente eso es errado, equivocado y que no es así. Y el Señor le diga a usted, cállese, escóndase, porque usted en su naturaleza humana quiere ir a confrontar y tiene, entre comillas, el derecho, porque cuando usted nació en Cristo y murió para este mundo, usted no tiene derechos. El único derecho que usted tiene es el derecho a obedecer a Dios. Lo demás, hermano, y el Espíritu me dice, calla y escóndete. Escóndete es que deja que las aguas pasen. Yo lo estoy permitiendo. Y como le dije a alguien, hermano, ustedes me agarraron a mí como una pelotica. Cuando uno juega fútbol, ¿cierto? Uno la patea para acá, el otro la patea para allá. Y yo me vi así, pateado, con la murmuración, con la crítica, con el juicio, con la acusación. Y yo he esperado hasta el día de hoy, y le estoy hablando de más de 3 años, hasta el día de hoy, que uno de esos siervos que habló venga y me diga, hermano, quiero escucharlo. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta ahora ninguno me ha dicho, profeta, quiero escucharlo. O al menos me ha dicho, hermano, venga, que lo voy a confrontar o lo voy a soltar. Aunque están equivocados, porque eso nada tiene que ver con lo del Espíritu. Dios me dijo, calla. ¿Y por qué, hermano? Porque necesitamos pasar el proceso para entender el modelo, el diseño y el tiempo de Dios. Por eso tengo autoridad para hablarles. Por eso yo sé que Dios me ha llamado como un padre espiritual a levantar hijos generacionales, a levantar hijos proféticos y enseñarle que Dios es serio. Y varios años callado, hermano. Usted no sabe cuántos años yo estuve predicando por fuera y no predicaba en Facatativá. Porque uno de los problemas que le estoy hablando es que me levantó acá. Dios me dijo, yo te voy a levantar la honra. Pero tuve que callarme y estoy callado hasta que Dios quiera que hable. Porque si me manda a hablar, hablo. Pero Dios me dijo, calla. Y tristemente no entendemos los diseños de la Biblia, porque si los entendiéramos como ministros, llamamos, como dice la palabra, el orden a la persona, la escuchamos y ahí sí dictamos una palabra, ¿cierto? Ni siquiera en el mundo, hermano, porque cuando una persona la acusan tiene que estar el abogado, tiene que estar la otra persona y los escuchan y se dicta un veredicto, ¿cierto? Una sentencia o bueno, qué sé yo. Estamos fuera del diseño. Pero ¿sabe qué es la gracia? Hablando de todo esto, la gracia es el amor que permanece. Y yo quería salir de este pueblo días atrás y irme a otra ciudad, yo me iba para la capital, pero el Señor me dijo, espérese, mijito, que la tarea no ha terminado acá. Entonces, si alguien me está escuchando en esta hora, ministro del Señor, que ha caído en ese error, le pido que enmiende su camino y reconozca su falta. El Señor me decía, hay muchos ministerios que están opacados y ojalá este audio, porque Dios me dijo, háblalo porque necesito que me escuchen, llegue a los ministros que tienen que llegar y si han juzgado, criticado a este servidor o a cualquier otro, restituyan su tierra porque están bajo maldición. ¿Y qué bajo maldición? Bajo maldición porque están, hermano, pisaron un manto y usurparon una autoridad y profetizaron o declararon diseños errados por un espíritu incorrecto que los guió. Y este es el espíritu de este mundo. El único que vino a matar, a robar y destruir es Satanás. Cristo vino a restaurarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Qué tremendo es entender esto. Escuche, cuando hablamos de reforma tiene que ver con una generación. Diga, yo soy esa generación. Yo soy esa generación. Cada generación ha sido llamada a vivir en su propia dimensión. Cada generación ha sido llamada a vivir en su propia dimensión. Porque es que el modelo divino es generacional. Si entendemos el modelo divino es generacional.
Por eso si es de generaciones, Dios trae reformas generacionalmente.